Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Me escuchan? Gracias, Eric. A ver, deme un segundo. A ver, ok. Vamos a continuar. Estaba esperando que estén al menos 15 personas. Pero bueno, vamos a continuar. Ayer habíamos hablado ya, o ya habíamos empezado con la idea de lo que son las garantías jurisdiccionales, ¿no es cierto? Ya tenemos y claro que van a ser procesos de conocimiento que existen, a más de las garantías jurisdiccionales, otras garantías constitucionales, que son básicamente las garantías normativas y las garantías de políticas públicas. ¿Sí? Eh, que estas garantías, pues las conocíamos como primarias en el sentido de que de estar correctamente aplicadas o de garantizar lo que se supone deben garantizar, no habría necesidad de accionar a través de la vía jurisdiccional. Sin embargo, es importante aclarar un particular. No solamente cuando existe falla o son débiles las garantías normativas o las garantías de políticas públicas, puedo accionar o podría iniciar un proceso jurisdiccional a través de una garantía, sino también cuando existen actuaciones que, que así lo determinen, por ejemplo, acción o omisión de autoridad pública no judicial, hablando de garantías jurisdiccionales de la acción de protección. Entonces no nos limitemos a pensar que solo cuando existe la falla o el detrimento a estas garantías primarias. Ahora, luego de eso habíamos hablado de los principios propios de las garantías jurisdiccionales, ¿no es cierto? De la justicia constitucional, estos principios que básicamente hacen una distinción muy clara, incluso desde la generalidad, que son los principios como tal, hacen esta distinción de que no estamos ante la justicia ordinaria, sino justicia constitucional. Y recordemos estos cuatro principios rápidamente, que son el de la aplicación más favorable a los derechos, que recoge dos principios en uno, ¿sí? La de optimización de los principios constitucionales, que más allá de que estén establecidos, siempre se va a tratar de optimizar. La obligatoriedad del precedente constitucional, que es súper importante para el hecho de aclarar o mejorar ciertas particularidades de las garantías, pues la Corte Constitucional, como habíamos revisado, tiene la competencia para dictar este tipo déjenme admitir, ya, tienen la posibilidad, pues, de emitir sentencias que son de carácter vinculante, ¿sí? Y la obligatoriedad de administrar justicia constitucional. Rápidamente, no se puede negar la administración de justicia constitucional en base a que existe un vacío legal o una discrepancia entre normas. ¿Sí? El juez constitucional está investido de una potestad que va más allá de la de los jueces ordinarios, porque pongámonos en el lugar de un juez ordinario, en el caso de que considere que existe una norma que no sea constitucional, pues la someterá a conocimiento de los jueces de la Corte Constitucional. Esto no significa que un juez que conoce garantías jurisdiccionales tenga competencia también para determinar la inconstitucionalidad. No, sino que la finalidad, como vamos a ver el día de hoy, de las garantías es esta protección de derechos eficaz. Y recordemos, o habíamos hablado que teníamos principios procesales, ¿sí? Al hablar de garantías jurisdiccionales, hablamos de un debido proceso, y ese debido proceso, a más de las garantías establecidas en el artículo 76, que revisamos igual con ustedes, y también obviamente de la seguridad jurídica, que son los derechos que más se reclaman ser conculcados. Habíamos hablado de principios procesales importantes, que no son los únicos, pero los demás entiendo que son fáciles de entender, ¿sí?
Estos principios que habíamos visto son la aplicación directa de la Constitución, que revisamos varias veces ya, ¿sí? Que no se limita tampoco a esta parte de solamente de garantías. La formalidad condicionada, eh, que vamos a obviar o vamos a tratar de como jueces hacer que las formalidades no sean un obstáculo para el cumplimiento de los derechos. Economía procesal que recogen tres principios y el iura novit curia, el juez conoce de derechos. Si yo invoco una norma que no es la que es pertinente para determinar la declaración de vulneración de derechos, habíamos puesto ejemplos, ¿no? Del derecho al trabajo o el derecho al debido proceso, y no solamente con la parte sustantiva de lo que yo considero que ha sido vulnerado, sino también con la parte adjetiva. Si yo mañana presento una acción de protección, pero no le pongo el artículo que determina la Constitución y pongo el 100, por ejemplo, se me ocurre, cuando debía haber puesto el 88. Sí, el juez tiene esta competencia para determinar, o como conoce de derecho, puede subsanar esto. Y por último, el de subsidiariedad, que como estamos hablando, que está regulado en una norma como es la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, habrá principios que no están recogidos en esta norma, sin embargo, pueden ser aplicados por los jueces constitucionales con una sola limitación, que es que no sean contrarios a los fines que tienen en general los jueces que conocen garantías jurisdiccionales. ¿Sí? Eso básicamente revisamos el día de ayer, a grosso modo, igual las formas de modificación de la Constitución y las atribuciones que tenía la Corte Constitucional, ¿no es cierto? Todas las que revisamos fuimos desglosando de una en una para que puedan tener conocimiento del tema. Ahora bien, como quedamos ayer, vamos a empezar ya con el procedimiento de, de las garantías jurisdiccionales. Si bien es cierto, cada garantía es diferente, al igual que las acciones ordinarias, cada acción es diferente. Sin embargo, dentro del proceso sí pueden haber ciertas similitudes o ciertas similaridades que deben ser conocidas por nosotros en el momento de rendir nuestro examen. ¿Ya? Y obviamente, así lo determinado el legislador cuando determina las normas comunes a todos los procesos, hablando propiamente o obviamente de garantías jurisdiccionales, de garantías jurisdiccionales. Pero antes de eso, ¿qué es lo que yo busco a través de una garantía jurisdiccional? La protección rápida de mis derechos. Recordemos, como habíamos dicho, que la Constitución ha ido cambiando, ¿no es cierto? Teníamos el amparo, me parece que ayer uno de ustedes hablaba me parece que Juan fue el que dijo que voy a pedir al juez el amparo de mis derechos. Sí, y recuerden que incluso hay países con legislaciones vigentes la idea del amparo. Si bien este amparo fue la primera idea que tuvo el legislador en materia de garantías jurisdiccionales en nuestro país, esta idea se ha ido mejorando, puede verse como una mejora, y se ha establecido ya no solamente un tipo de garantía, sino varias que las vamos a revisar y que todas tienen el único objetivo de la protección de derechos. Y no es una protección cualquiera, porque dejaría de tener sentido una garantía jurisdiccional que me tome 5 años en resolver, como puede ser un proceso ordinario, ¿sí? Sino, esta protección tiene que ser eficaz e inmediata. Entonces, em, todas las acciones jurisdiccionales lo que buscan básicamente es esta protección y obviamente la reparación de los derechos que han sido vulnerados. Y también tenemos una solicitud de medidas cautelares. Esta solicitud de medidas cautelares tiene una visión distinta y no busca solo la protección, sino lo que busca es prevenir, impedir o interrumpir la violación de un derecho. Esto nos da dos tiempos importantes. Uno que es antes de que exista la violación de un derecho y otro cuando ya está dándose la violación de derecho, pero yo quiero interrumpir esa violación de derechos. ¿No es cierto? Ya vamos a revisar cuándo y cómo es cada una de las solicitudes de medidas cautelares que yo puedo proponer o que yo puedo accionar. Ahora,
Estas son las finalidades que nosotros tenemos con todas las garantías jurisdiccionales, ¿sí? Y esto es importante porque siempre hay que conocer el porqué de una acción, ¿sí? Para que ustedes igual, cuando estén en el libre ejercicio y les propongan o les digan, ¿saben qué? Yo considero o me dijeron que la acción de protección es más rápida. Sí, o sea, pero no me sirve para que usted pueda reclamar que su hijo tuvo un mal proceso judicial y eso determina una violación de derechos. Sí, porque yo tengo una garantía que establece cuándo protejo los derechos que han sido vulnerados dentro de un proceso. ¿Sí? Entonces, nos permite determinar esta eficacia y qué garantía voy a ocupar. Si bien es cierto, tenemos varias garantías, las normas comunes nos hablan también de la competencia. Y es importante siempre la competencia, porque es algo que a nosotros se nos olvida cuando salimos al libre ejercicio. Nosotros decimos, ya, a ver, toma, presenta la demanda. Eh, genera la demanda, ¿no es cierto? Haz el escrito con el cual vas a presentar la demanda. Y lo primero que tú pones, o la mayoría de personas que ponen en el título de sus acciones, es Unidad Judicial Civil del Cantón Riobamba, se me ocurre. Unidad Judicial Multicompetente de Santo Domingo, no sé. Em, entonces, este título o este encabezado, obviamente ya estamos determinando ante qué juez vamos a presentar. Y esto es más materia de Código Orgánico General de Procesos que van a revisar. Pero sí es importante que sepan que en materias de garantías jurisdiccionales tenemos una competencia distinta. Y va a ser competente el juez del lugar. Entonces ya si hablamos del lugar estamos hablando de una competencia territorial, pero no tiene que ver con el domicilio, como generalmente se tiene en otras materias, sino tiene que ver con dónde se produjo el hecho, el acto o omisión, ¿sí? Dónde se origina este acto o omisión y dónde se producen sus efectos, ¿ya? Entonces, si a mí mañana me vulnera los derechos una acción o una omisión de una autoridad pública no competente, cuyos efectos sí se entienden que pueden ser determinados en donde yo vivo, perfectamente puedo proponer una acción. Si no, tendré que ver en dónde se produjeron estos estos hechos y los efectos, si es que también me da para presentar la acción. Sí. Em, aquí hablamos de un tema muy importante, eh, la inadmisión. Obviamente, yo puedo como juez inadmitir una causa en virtud de que yo no soy el competente. Ya vamos a ver las competencias, por ejemplo, para la acción de habeas corpus. Es competente un juez diferente dependiendo de en qué estado esté o cuando nosotros proponemos la acción. Y obviamente, en este caso, inadmitirá porque no es competencia por el grado que tiene el juez, ¿no es cierto? Entonces, entendiendo esta competencia, entendiendo para qué voy a proponer las acciones o las garantías jurisdiccionales, voy a hablar ahora sí de ¿qué normas o qué normas son aplicables a todos los procedimientos del, de lo que trate la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional? Primero, y muy importante, el procedimiento en el cual yo voy a tramitar una acción, o una garantía más bien, va a ser sencillo, rápido y eficaz. Ya, no puedo poner trabas innecesarias, no puedo hacer o como juez poner trabas para la tramitación de la causa. Sí, esto se resume en dilaciones innecesarias y tiene que ser eficaz. O sea, tiene que cumplir los fines para los cuales está propuesto. ¿Sí? Una de las del sistema o del cambio de sistema que nosotros tuvimos que pasamos de un sistema netamente escrito a un sistema oral, es justamente también una de las causas o de las normas que van a ser comunes a todos los procesos, que el procedimiento va a ser oral en todas las fases y en todas las instancias. Sí, no es que yo presento escritos y ya está la acción. No, yo tengo que hacerlo de manera oral. El procedimiento se va a tramitar de esta manera.
sin perjuicio de aquellos, si hay elementos, esto no significa que no queda constancia procesal de lo que estamos haciendo y siempre se debe reducir a escrito la demanda, la calificación de la demanda, la contestación a la demanda, la sentencia o el auto que pruebe el acuerdo reparatorio. Ok, esto debe estar en el proceso. Obviamente, casi no existe de que yo voy y le digo voy a presentar una garantía jurisdiccional a una acción de manera oral, pero se podría hacer. Ahora, es importante también determinar que al ser una de garantía jurisdiccional, un sistema a través del cual yo voy a reparar derechos, no pueden decir yo no trabajo el día sábado. No. Estamos hablando de que tienen una importancia trascendental. Incluso muchos dicen que más que la penal. Porque si bien es cierto, en la penal estamos hablando de uno de los derechos que protege mucho la Constitución, que es la vida. Aquí en la Constitución, recordemos que decía, y decíamos que lo que más busca es proteger derechos. Entonces, unas acciones que son las garantías jurisdiccionales tienen necesariamente que estar habilitadas para tramitarse todos los días. Sí, aquí otra de las normas importantes o las normas comunes que nosotros tenemos para el debido proceso dentro de estas garantías es lo que les comentaba en la clase pasada, las notificaciones que se van a hacer por los medios más eficaces que estén al alcance de los jueces. Y el juez siempre va a preferir los medios electrónicos. Entonces yo, como estoy accionando, ¿qué es lo que le voy a proporcionar al juez? Los medios necesarios, es decir, un correo electrónico. Y ya habíamos determinado cómo puedo revisar en el sistema un correo electrónico, tal vez de un funcionario, para que se cumpla la legitimación pasiva. Sí. Em, otra de las normas comunes, otra de las normas comunes que es también recogida por uno de los principios, y ustedes ya se van dando cuenta que todo está ligado, es que no se pueden aplicar normas procesales que tiendan a retardar el proceso o el despacho de la acción. ¿Sí? Yo no puedo aplicar ninguna norma procesal que haga que la acción deje de ser ineficaz. Por ejemplo, a modo de caso práctico, yo tuve una acción de protección que planteé en contra del IES, ¿sí? Y yo le proporcioné al juez cuáles eran los correos electrónicos que los funcionarios mantenían activos, porque también tenía concordancia con el Ministerio del Trabajo. Entonces le proporcioné, obviamente verificando que esos sean los correos electrónicos, y el juez me notificó que me acerque a sacar copias para las boletas y para irles a entregar a los funcionarios en la dependencia de Quito, porque fue en Quito. Entonces, yo presenté un escrito y le dije que no, que lo que yo necesito es que con los medios electrónicos que usted tiene a través de los correos electrónicos que yo ya le facilité, se sirva a notificar a los funcionarios. Y generalmente cuando ustedes tienen audiencias o presentan una acción de protección, ya en el primer auto le señalan la fecha. Entonces, digamos que a mí me notificaron la fecha para audiencia. Me notificaron el 12 de agosto para que estén más cerca y para que tengan claro. Y a mí me decía, acérquese el 13 de agosto para sacar copias de las boletas e ir a presentarles a los e ir a notificarles con la acción. Y yo presenté el mismo 13 de agosto un escrito indicando que ya no me voy a acercar, primero porque estoy en Ambato y segundo porque no es necesario, no estamos dentro de un conocimiento de una causa ordinaria. Sí, el juez no despachó el escrito sino hasta el 19 y él ya había puesto como fecha 21 la fecha para la realización de la demanda, de la audiencia, perdón. Entonces el 19 me notifica que cumpla con lo ordenado y que me acerque. Y no solo eso, desde el 19 hasta, o sea, la tarde del 19 hasta y toda la mañana del 20, el secretario se consiguió el número mío, el número de un compañero de la oficina, en donde yo trabajo, somos 20 abogados. Entonces, se consiguió el número como de 4 o 5 abogados, ya, los socios del estudio, y llamaba y pedía y pedía y pedía. Y al final, lo que nos tocó hacer, porque lo que nos dijo el secretario, pues vean,
por último, denme las copias y yo voy a notificar, ¿ya? Y nosotros le dijimos, no, es que no es así la acción de protección, están confundiendo. Entonces, se fue uno de los abogados del estudio al final porque no queríamos que nos cambien de fecha y le dio solamente un juego de copias. Y con ese juego de copias sentó razón de que se notificó a todos. Cosas que pasan dentro de la práctica, ¿no? O sea, una cosa, siempre llévense, una cosa es lo que ustedes aprendan dentro de las leyes y otra cosa es lo que se van a enfrentar cuando ya salgan. Y siempre ustedes van a mantenerse fuertes y en su convicción si es que tienen conocimiento de lo que están haciendo. ¿Sí? Eh, ahora, otro otro de las normas comunes a todos los procesos es la que se determina en el artículo, en el numeral 6 del artículo 8 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales. Y es que no se puede, una persona que ha sido, que se siente afectada no puede presentar más de una demanda de violación de derechos por las mismas acciones u omisiones y con la misma pretensión. Sí, entonces esta es una prohibición general y ya vamos a ver también que es un requisito para que proceda la acción. Em, una de las situaciones importantes que recoge la ley de garantías es también que no se necesite el patrocinio de un abogado. Generalmente nosotros la entendemos como la acción de protección o la acción de habeas corpus, una acción que sí requiere de formación para ser presentada. Sin embargo, ahí se nota lo que quería el legislador con con una acción, con acciones como las garantías jurisdiccionales. Es dar al alcance a todos los ciudadanos para que puedan proteger o para que puedan reparar los derechos que han sido violentados. ¿Sí? ¿Y cuál es otra de las normas comunes? Que yo tengo derecho a apelar. ¿Sí? Van a ser apelables tanto los autos de inadmisión como las sentencias que sean emitidas por los juzgadores. Ya, esas son las normas comunes. Ahora, ¿quién tiene legitimación activa? Primero, ¿quién me dice qué entienden por legitimación activa dentro de una causa? Es el actor. Ya es el actor, sí. Legitimación activa, como dice Erika, es el actor, pero es quien tiene la capacidad para presentar la acción. ¿Sí? Em, pueda que yo sea el actor de la demanda, pero no tenga la capacidad para presentar. No estoy legitimado activamente para presentar. Sí, tengo que revisar quiénes están legitimados o a quiénes le ha dado esta facultad el legislador para presentar una acción. Sí. Por ejemplo, mañana yo soy el actor de una demanda, pero yo no soy el afectado de una demanda, hablando de un tema ordinario, por ejemplo, de prescripción adquisitiva de dominio, de materia civil. Y yo presento la acción, yo soy el actor de una acción, ¿ya? ¿Ok? Yo soy el actor de una acción, pero quien tiene la casa o quien va a beneficiarse es mi vecino. ¿Tengo legitimación para presentar esa acción? No, no es cierto, no tengo legitimación, no estoy legitimado activamente para presentar esa acción. Entonces la legitimación activa va a eso, ¿ya? ¿A quién puede presentar una acción? Y hablando de garantías jurisdiccionales, tenemos una legitimación activa amplia, porque si revisamos el artículo 9 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, nos habla primero que las acciones o las garantías van a poder ser presentadas por dos grandes grupos. Primero, por cualquier persona, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo que ha sido vulnerada o amenazada en uno más de sus derechos constitucionales, quien actuará por sí misma o a través de representante o apoderado. Y segundo, por el defensor del pueblo. No defensor público, no a través de un abogado, no está legitimado un abogado del Estado, sino el defensor del pueblo. em, el defensor del pueblo porque dentro de sus competencias tiene esta legitimación. Entonces, si se dan cuenta, cualquier persona, en teoría, puede presentar esta acción. Obviamente que tienen que ser personas afectadas, pero ¿dónde está la diferencia? Que se vean afectadas directa o indirectamente de la violación de derechos y puedan demostrar el daño. Sí. Ahora, hablando ya del contenido que ustedes deben tener en la demanda.
Y si hablamos de legitimación activa, hablamos de legitimación pasiva, ¿no es cierto? Es básicamente contra quién sí puedo proponer una acción, ¿ya? En los términos que nos decía Erika, el demandado, ¿ya? O el accionado, ¿sí? O el procesado. Pero siempre recordando que no porque ya existe un proceso y yo esté dentro de ese proceso como demandado, tengo legitimación pasiva o estoy legitimado para contestar esa acción. De hecho, es una excepción que igual ya van a hablar cuando revisen COGEP, por ejemplo. Pero lo que sí tengo es, si yo estoy legitimado o tengo legitimación activa y cuando quiera presentar la demanda o la acción, voy a revisar todo lo que me determina el artículo 10 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, ¿sí? Pero empecemos desde el final de este artículo. Ya, yo tengo unos requisitos para presentar la demanda, se supone. Pero ¿qué pasa si yo no cumplo con estos requisitos? El juez obviamente me va a pedir que complete lo que no está, ¿sí? Lo que se supone o lo que está oscuro o lo que me ha faltado, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo completo y sigue estando incompleta? Pero del relato se desprende que existe o que puede existir una vulneración de derechos. El juez constitucional, en base a los principios que revisamos el día de ayer, no puede decir no, formalmente, como pasaría en un tema el civilista, legalista, no podría decir, te mandé que completes tres cosas, me completaste dos y media, entonces no está bien, ya, entonces se archiva la causa. No, porque de los hechos puede que se desprenda que existe una vulneración de derechos. Y vuelvo y repito, lo que se busca o lo que se buscó con la Constitución es esta garantía de los derechos. Y lo que busca esta ley, que nació luego de la Constitución, es este amparo, esta garantía efectiva de los derechos. Entonces, de nuevo, no me sirve que yo tenga 10, 20 garantías jurisdiccionales. Si al final me dicen, oye, no necesitas abogado primero, ¿ya? Y luego yo como no conozco de leyes, hago mal, pero de lo que buenamente pude redactar, obviamente se desprende que existe vulneración de derechos, ¿por qué me archiva? ¿Ya? Entonces no tendría sentido. Siempre llevemos el sentido de las cosas. Entonces, fuera del ordinario, hablando de materia constitucional, si el juez determina que de la narración de los hechos, obviamente, podría existir una vulneración de derechos, deberá completar o subsanar la omisión de los requisitos a los cuales haya acaecido la persona que está presentando. Entonces, ahora sí, teniendo eso en mente, nosotros como somos abogados, sí vamos a cumplir con todos los requisitos que establece el artículo 10. ¿Y cuáles son estos requisitos? Sí, los nombres y apellidos de la persona o personas accionantes y si no fuera la misma persona de la afectada. Ya, este artículo nos permite entender un poquito mejor la legitimación. Yo puedo presentar una acción, es decir, yo me convierto en el accionante cuando soy la persona afectada, ¿no es cierto? Pudiendo ser la persona afectada, pero también puedo ser accionante sin ser la persona afectada. ¿Ya? Y cuando no soy la persona afectada, deberé poner en mi demanda los datos o los nombres y apellidos de la persona que sí es afectada. Entonces, pongámonos en el ejemplo para que vayamos haciéndolo prácticamente. Si yo soy la afectada, la persona afectada, ¿ya? Voy a poner mis nombres y mis apellidos. Si yo no soy la persona afectada, pero estoy proponiendo la acción por esta persona, voy a poner mis nombres, apellidos y los nombres y apellidos de la persona a quienes están vulnerando los derechos. ¿Ok? Segundo, los datos necesarios para conocer la identidad de persona, entidad u órgano accionado. Recordemos que generalmente vamos a presentar estas acciones, sobre todo las garantías en contra de un órgano institucional. Sí, dime, Juan. Claro, doctor, disculpe que le interrumpe. Una pregunta. Usted dice que, bueno, yo puedo proponer la demanda, pero la acción, pero no necesariamente ser la persona afectada. Para yo no ser la persona afectada y proponer la acción, debo tener un poder. No hay otra forma. No. De hecho, ni siquiera si fueras, por ejemplo, lo que tú me estás diciendo es lo que pasa en procesal civil, ¿no es cierto?
para presentar una demanda, digamos que yo soy una empresa y una empresa tiene representante legal, actúa a través de ese representante legal. Pero este representante legal no puede estar yendo a todas las audiencias. Si es una empresa grande, entonces yo te doy una procuración judicial. Y con esa procuración judicial, eh, tú puedes presentar la demanda, ir a la audiencia y todo en mi nombre, ¿ya? Eso es lo que te entiendo, que me dices que es lo que se necesita. Eh, No, dime, sí, sí, dime. O sea, claro, es que como yo estaba igual revisando, bueno, ahorita estoy pegando una revisadita, como aquí dice legitimación activa por cualquier persona, comunidad, pueblo, nacionalidad, y dice quien actuará por sí misma o a través de representante o apoderado, pero me causa un poquito de confusión cuando yo reviso la parte de abajo que dice comparecencia de la persona afectada. Dice, cuando la acción haya sido presentada por interpuesta persona, la juez o juez deberá notificar a la persona afectada, y ahí dice que ésta podrá comparecer, modificar la demanda, desistir, tal, 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 tal. Pero entonces me causa una especie de confusión, por eso preguntaba, porque, o sea, si arriba dice que ya hay a través, puede la persona proponer a través de un representante, entonces ya no intervendría ya la persona afectada, porque él va a hacer las veces en todo lo que tenga que ver dentro del caso, por así decirlo. Ujú. Y mientras que abajo ya hablaríamos de que cuando quiera la persona afectada viene y hace lo que le dé la gana, o sea, en términos algo Ya, vulgares. ok, ya te entendí lo que Por dices. eso es que no sé Ya, si apoderado o si alguien puede hacerlo, o sea, ser parte accionada y el otro es afectado, o siempre tiene que haber un poder o algo sí, así. ya, chévere. A ver, entonces, tú puedes proponer la acción como parte afectada, ya, y como parte afectada puedes actuar a través de un representante o un apoderado. Ya, incluso en acciones de protección tú puedes presentar o solicitar la rectificación de lo que has hecho dentro de la acción para que firme el representante legal de una empresa o para que firme la persona a quien está representando. Ya, no es un poder tan como una procuración judicial. Ya, entonces, una cosa es que yo como afectado te dé procuración a ti o te dé el poder o te dé la ratificación de funciones y presentes la demanda. Y otra cosa es que tú solito vayas sin poder y presentes una acción porque me están siendo afectados mis derechos. Ya, esos son los dos escenarios que te plantea la ley. El primer escenario es yo soy afectado, yo te doy procuración, yo te doy la ratificación de funciones, yo te doy la manera en cómo para que actúes en mi nombre, ¿ya? Y la otra es, tú no eres legitimado, o sea, mejor dicho, eh, tú no eres la persona afectada, pero de buena gente, llamémosle, ¿ya? O por metido, como saben decir. Vas y presentas una acción en nombre de esta persona. Entonces, esta persona debe conocer y la notificación te sirve para eso. Y eso es a lo que va la parte de la notificación. Entonces, me notifican a mí y como afectado y yo en ese momento puedo conocer, modificar la acción. Sí, esos son los dos casos que te planteé. Ah, bueno, ahí como lo pintó ya entendí ya. Ahí Ya, sí. ya. Muchas Ok. gracias. Ya, entonces, eso también sirve y es para casos prácticos. Digamos que ustedes presentan la acción, mañana son abogados de empresas. Ya, entonces el Juan le contratan de un banco importante y le dan una procuración judicial. Pero le dicen, Juan, ¿sabes qué? La procuración judicial va a llegar tarde, más bien esta firma, aquí está el representante legal, hazle firmar o haz que comparezca el representante legal de la compañía para la presentación y ya te llevas la procuración el día que tengas la audiencia. Entonces, claro, el Juan lo que va a hacer es hacer la demanda, presenta, califican, le admiten, llaman a audiencia y el día de la audiencia el asistente del Juan se olvida de llevar la procuración. Entonces, si fuera un tema ordinario, si ustedes estuvieran dentro de una acción, se me ocurre, civil, no podrían comparecer, porque no puedes comparecer si no tienes procuración. Pero en materia constitucional, yo puedo, o sea, el Juan podría comparecer y decir que, chuta, no va a decir me olviden, no, sino tengo la potestad, está en el escrito de mi demanda que yo soy abogado autorizado, comparezco y solicito que se me otorgue en el término de 5 días para legitimar mi intervención, por ejemplo, se me ocurre. Ya, y eso es perfectamente válido. Entonces, es una de las diferencias también con las materias ordinarias. ¿Ya? Ahora, ¿qué más necesito yo para... denme un segundo. Ya. ¿Cuál es el segundo requisito?
estábamos hablando del segundo requisito más bien, de los datos necesarios para conocer a la entidad, ¿ya? Em, yo puedo proponer quién es la persona contra quien estoy señalando que voy a iniciar la acción. Puedo, si conozco el número de cédula, lo pongo todos los datos que yo tenga a la mano para que esa persona conozca. Pero no es, por ejemplo, como me determina el artículo 142, nombres y apellidos, número de cédula, estado civil. No me pide casi muchos datos, sino más bien los necesarios, solamente los datos necesarios. ¿Cuáles son los datos necesarios? Los que yo considere. ¿Y a qué va ligado? A que el juez también le permita conocer que quién es la persona contra quien voy. Porque si yo mañana pongo IES y ahora contra el BIES, puede que sea un poquito complicado para el juez. Pero pongo el IES representado por tal persona. Ah, ya, chévere. Se está refiriendo al IES. ¿Ok? Suficiente. Ya, cosa contraria cuando actúo en contra de una persona natural, que sí le tendría que dar más elementos al juez para que conozca. Ya. El tercero es el más importante. ¿Y por qué es el más importante? Porque si ustedes hacen bien la redacción de los hechos, ya, de los hechos que determinaron esta acción o omisión que puede ser vulneratoria de derechos, el juez, como habíamos, por eso me gusta iniciar desde el inicio, desde el final, perdón. El juez podría subsanar los errores si ustedes no completan, porque están determinando claramente cómo, eh, cómo ocurrió esta violación de derechos. Entonces, el tercer requisito que debe contener la demanda es la descripción del acto u omisión violatorio del derecho que produjo el daño. Y luego me pone, si es posible una relación circunstanciada de los hechos, ¿ya? ¿Y qué más me dice este numeral 3? La persona accionante no está obligada a citar la norma o jurisprudencia que sirva de fundamento de la acción, ¿ya? Por eso, por estrategia, hay algunos abogados que presentan acciones de protección que son súper chiquitas. O sea, simplemente son los hechos. No te pone, se me está vulnerando. Obviamente, sí detallas qué derechos están vulnerando, pero no te dice en la sentencia tal, es un caso análogo y se determina esto en la sentencia tal. Porque por estrategia tal vez no te sirva tanto decirle a la otra persona qué es lo que vas a hacer o qué es lo que vas a decir, porque tal vez se pueda defender de mejor manera. Es mejor tal vez a veces sorprenderles cuando estás dentro de la audiencia. Pero si se dan cuenta, primero me dice descripción del acto o omisión y luego si es posible, o sea, si tú puedes hacerlo, hazlo una relación circunstanciada de los hechos. Y esto de si es posible, me dice que si no está en relación, no existe una relación circunstanciada, no va a ser una causa para que mañana me deseches la acción. ¿Ya? Cuarto, el lugar donde se le puede hacer conocer de la acción a la persona o entidad accionada. Obviamente la dirección, ¿no? O el domicilio. Que voy a poner también el lugar donde ha de notificarse al accionante y a la afectada si no fueran la misma persona y si el accionante lo supiera. Lo que habíamos hablado con Juan. El sexto, la declaración de que no se ha planteado, perdón, otra garantía constitucional con los mismos actos u omisiones contra la misma persona o grupo de personas y con la misma pretensión. Ya, esto es importante porque hay tres cosas que yo debo declarar. ¿Ya? Y al principio había confusión por parte de los abogados porque no se declaraban estas tres cosas. Ya, ustedes no lo van a hacer y van a declarar bien. Primero, van a declarar que no se ha planteado una garantía constitucional, primero por los mismos actos u omisiones. ¿Ya? Luego, contra la misma persona o grupo de personas y también con la misma pretensión. Esto es importante porque puede que un mismo acto genere otra vulneración de derechos y podría perfectamente presentar otra acción de protección por otra vulneración de derechos. Y ahí es donde ya dependerá ustedes. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces les sirve cuando llegan los clientes con los casos ya perdidos y les dicen, vea, yo presenté esto, pero leo y está mal y en la audiencia no dijeron nada y mis abogados esto, entonces me recomendaron y vengo y ¿qué puedo hacer? Entonces siempre revisen desde el contenido de la demanda y cómo fue la propuesta del planteamiento. Algo importante de esta declaración, que es importante de la declaración, que tal vez ustedes están redactando y se les olvidó poner, no importa, ¿ya? Cuando les llamen a audiencia, perdón, ustedes en su primera intervención, de preferencia en la primera intervención, porque luego ya se animan y empiezan a decir otras cosas,
hagan esta declaración. Señor juez, previo a iniciar con mi alegato inicial, me permito declarar que no se ha planteado otra garantía por los mismos hechos o omisiones ante ante la misma persona, e incluso pueden detallar quién es la persona y cuál es la pretensión, ¿sí? ¿Qué significa esto? No me van a inadmitir si es que no tengo esta declaración. ¿Qué más tengo que poner? La solicitud de medidas cautelares si se creyere oportuno. Y aquí también sirve para indicar algo que siempre existe confusión. Eh, las medidas cautelares no son garantías, son una solicitud. No son procesos como una acción de protección, un habeas data o un habeas corpus. Es una solicitud que puede acompañar o puede ser presentada autónoma ante un juez. Ya vamos a revisar las características propias de de las medidas cautelares para que lo tengan más en cuenta. Y por último, ¿qué voy a presentar? Los elementos probatorios que demuestren la existencia, primero, del acto o omisión que tenga como resultado la violación de derechos constitucionales. Y luego dice, excepto en los casos en los que, según la Constitución y la ley, se invierte esta carga de la prueba. Recomendación, si bien ustedes a veces no van a tener la carga probatoria, presenten la prueba igual, ¿ya? Una cosa es lo que te dice la ley y otra en realidad es lo que ustedes van a pasar cuando les toque ponerse enfrente de un juez, ¿ya? Ahora, ¿qué pregunta se me ocurre a mí y qué pregunta es la que tal vez ustedes me van a hacer? Oye, Carlos, ¿cuándo se invierte la carga de la prueba? ¿Ya? Entonces, ¿cuándo se invierte la carga de la prueba? Cuando yo acciono en contra de un órgano estatal. Ahí se invierte la carga de la prueba. Y esto es importante porque, como les dije, generalmente nosotros vamos a presentar las acciones de protección ante órganos o dependencias estatales, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar? Voy a presentar la demanda, ¿sí? El juez va a calificarla si es que cumple con todos los requisitos que establece la ley y si no, pues hará lo que determinamos o lo que dijimos al inicio, ¿no? Me mandará a completar y si ya completo, pues la admitirá y si incluso no está completa, pero se determina que existe o puede existir violación de derechos, pues dará a trámite. ¿Qué va a pasar luego? Luego de que se dé la audiencia. Bueno, la audiencia no es tan importante porque estudiarla así de una manera tan profunda. Porque ya eso aprendes con la práctica, ¿no? O cuando ustedes han ido a audiencias es donde más han aprendido, donde me dan la palabra, tienes 20 minutos, luego por réplica te dan la palabra a ti, luego tienes tu segunda intervención, luego tu segunda intervención. ¿Por qué no es tan importante? Porque por el principio de la dirección de la audiencia, el juez puede determinar que necesita más intervenciones. El juez o ustedes, si es una acción de protección que tiene 20 cuerpos, por ejemplo, no les va a alcanzar esos primeros 20 minutos. Entonces le van a decir al juez, por favor, señor juez, deme más tiempo, ¿no? Para la vulneración de derechos y ustedes manténganse en eso. O sea, siempre que soliciten algo, solicítenlo con el porqué de que yo necesito hacer uso de más tiempo. ¿Ya? Va a haber jueces que les den paso, va a haber jueces que les traten de limitar, pero ustedes al final lo que están haciendo es defender un caso. Entonces, ahí tienen que ponerse firmes cuando soliciten más tiempo. Ahora, ¿cuándo o en dónde, en qué parte de la ley a mí me establece que existe esta inversión de la carga de la prueba? No me dice claramente, no me dice expresamente, se invertirá la carga de la prueba en los casos que, ta. No. Lo que me hace la ley de garantías jurisdiccionales es decirme que se van a presumir ciertos los hechos que yo determine en mi demanda cuando contra quien yo presento esta demanda es una entidad pública, ¿ya? Y esta entidad pública no logre demostrar lo contrario, ¿ya? Cuando más yo tengo esta inversión de la carga probatoria en los casos que yo hable de discriminación o cuando se hable de violación de derechos al ambiente o a la naturaleza.
Ahí el legislador ha determinado que quien tiene que probar que no violó o no hubieron los hechos para determinar una posible violación de derechos es la entidad accionada. Entonces, yo les pregunto, mañana ustedes van a presentar una acción de protección por falta de notificación, la típica. Ya van a presentar esta acción de protección. Van a presentar en contra de eh, del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Es necesario que ustedes presenten prueba, sí o no? ¿Es necesario? No, Ya. ¿Por qué, Juan? yo creería porque el órgano estatal más bien es el que tiene que probar que sí se ha notificado en el tiempo establecido. Ya, en el tiempo o que yo conocí, ¿no es cierto? Entonces, yo no tengo la obligación de presentar prueba, pero me sirve a mí presentar la prueba. Por ejemplo, puedo presentar una pericia de los correos electrónicos indicando que nunca me llegó una notificación que en las fechas que está sentada la razón por parte de la entidad, ¿no es cierto? Se me ocurre. Con eso le voy a hacer mucho más difícil presentar defenderse a la otra parte, ¿ya? No es obligatorio presentar la prueba, pero sí a veces es necesario, ¿ok? Entonces, no tengo la obligación, no me van a inadmitir la demanda, pero, no, pero sí es prudente presentar prueba. Ahora, las garantías jurisdiccionales son un poquito más, ¿cómo les digo? Más flexibles, ¿sí? Más flexibles que la prueba en materias ordinarias. Entonces, ustedes pueden presentar prueba incluso el día de la audiencia, ¿ya? Y esto es algo que para las personas que están acostumbradas a hacer materia ordinaria les, les duele la cabeza, porque tú tienes o estás acostumbrado a presentar prueba en los tiempos procesales oportunos, ¿no es cierto? Cuando contesto la demanda, por ejemplo, cuando presento la demanda, cuando me corren traslado con la contestación a la demanda y puedo presentar nueva prueba en el término que determina el Código Orgánico General de Procesos, dependiendo de lo que haya dicho en la contestación la otra parte. Cuando estoy apelando y quiero presentar prueba nueva, ¿ya? Solo en esos momentos, porque pónganse en el escenario de que mañana ustedes estén en un trámite, en una controversia laboral y dicen, chuta, la Alexandra Mora no ha presentado la materialización que es importante, ¿ya? Porque ya tenemos casi toda la prueba que le va a llevar al convencimiento al juez, ¿sí? Pero se ha olvidado de presentar, se ha olvidado de presentar en la demanda. Entonces va la Alexandra el día de la audiencia y en el momento del anuncio probatorio dice anuncio como prueba esta, que obra fojas de esta, y anuncio también esta materialización. ¿Podrá hacerlo? No. No podrá hacerlo porque en materia ordinaria priman las solemnidades, ¿sí? Están por encima, tal vez, de la protección de una vulneración de derechos porque no son ni serán nunca los competentes para conocer esta posible vulneración de derechos, sino establecer a través de un proceso de conocimiento las pretensiones, si tiene derecho o no a las pretensiones que están estableciendo en el libro de la demanda. Cosa contraria en materia constitucional que yo sí podría presentarle al juez pruebas para determinar que existe la vulneración de derechos. Porque de nuevo, lo que yo busco no es el estar exento no, el estar lleno de formalidades, sino conocer la posible vulneración de derechos. ¿Ya? ¿Qué va a pasar cuando ya tengo sentencia? Luego de que ya se dé la audiencia, de que ya tengo una sentencia, van a ordenar o van a determinar que ha existido la vulneración de derechos, o sea, va a declarar la vulneración de derechos y va a haber una reparación integral a través de ciertas medidas, como medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y no repetición. Ahí sí ya depende mucho que consideren y que considere el juez medidas de no repetición, de satisfacción. Para mí, al menos un criterio muy personal, las disculpas públicas poco ayudan cuando ya han sido vulnerados los derechos y hemos tenido casos súper fuertes y nadie o casi nadie te va a decir, iniciamos una acción.
de incumplimiento porque no me pidieron disculpas. No, ya le están restituyendo y eso es lo que en realidad importa. Siempre tengamos la idea de reparación integral, tratar de volver lo- a la persona afectada antes de la vulneración del derecho, lo que más se puede. Es imposible reparar al 100% un derecho, pero se logra a través de estas medidas por lo menos tener una satisfacción por la sentencia que has tenido por la presentación de una acción. Ahora, voy a terminar mi proceso judicial, ¿no es cierto? Ya el Juan presentó la demanda, ya le calificaron, ya fuimos a audiencia, ya existe una sentencia, pero ¿qué pasa si no estoy de acuerdo? Tengo el principio de doble conforme. Esto quiere decir que yo puedo apelar. ¿Cuándo puedo hacerlo? En la audiencia o luego de 3 días, o dentro de los próximos 3 días de notificado. ¿Ya? Entonces, puedo, otra cosa importante, por ejemplo, a ver, yo les pregunto a ustedes que son más procesalistas que yo. Si yo presento un recurso de apelación, ¿cuánto tiempo tengo para fundamentar ese recurso de apelación? 3 días. No, Ven, para fundamentar, no para presentar, para fundamentar. ¿Cuánto tengo para fundamentar? Tampoco. Tengo 10 10 días. días. Eso. Gracias, Isaac. Ya, tengo 10 días para fundamentar y para que le corra traslado y para que pueda haber una adhesión tal vez al recurso de apelación. ¿Cuántos días tengo yo para fundamentar mi apelación en constitucional? No son 3. ¿Para presentar o para fundamentar? para presentar serían 3 días. Ya, Ujú. chévere, dame. ¿Y para fundamentar? 10. No, No, no te dicen. Tú no puedes ni siquiera fundamentar. Puedes decir, estoy en contra, apelo de la sentencia. Y, y no, y no fundamentar, ¿ya? Al final, esta es la idea. Al final, si tú no estás de acuerdo, lo único que haces a través de esa apelación es decir, vea, se equivocó, mande a otras personas para que conozcan. En este caso, obviamente va a ser o la Corte Provincial o la Corte Nacional, dependiendo del caso, ¿no es cierto? Y hay algo más interesante incluso. Puede que no te llamen a audiencia, ¿sí? Puede que de los hechos o en mérito de los autos, ya, de lo que obra en el proceso, te digan, sí, vean, se ha equivocado la jueza, porque está buscando prueba demasiado con todos los elementos que determina el Código Orgánico General de Procesos y no se fue en realidad a la posible vulneración de derechos. ¿Qué es esto de en mérito de los autos? Es que yo presento mi apelación, ¿ya? Como les digo, no hay un tiempo para fundamentar. Lo que sí hay tiempo es para presentar la acción. Nosotros, o lo que yo hago, eh, es que fundamento cuando ya llega a la sala. O sea, presento mi apelación, ¿sí? Por ejemplo, presento mi apelación y, y cuando ya sube a la sala, presento el escrito en el cual fundamento mi apelación. Porque gano tiempo y porque la norma no me establece cuánto tiempo yo tengo para presentar los fundamentos para determinar que existe un error en la resolución de primera instancia. Sí, eso es importante por si acaso lo quieran hacer. ¿Cuándo más o cuándo más se ve esta flexibilidad de materias constitucionales, de garantías constitucionales? Por ejemplo, mañana a la DOME le notifico con una acción de protección en contra de una universidad para la cual ella es procuradora. Entonces la universidad le va a decir, oye, dame, toma, me llegó esta acción de protección en contra de nosotros. ¿Y qué vas a decir, dame? ¿Qué tendrías que hacer si fuera una demanda ordinaria? si es ordinaria, contestación. Ya. Ujú. ¿Y cómo es constitucional? ¿Contestas o no contestas? Eh, no, no me acuerdo. Puedes, puedes contestar, pero tampoco es obligación. No te da un tiempo.
¿ya? Lo que me sirve a mí la contestación es porque puede que yo esté trabajando no con un ente privado, sino con un ente público, y a través de esa contestación ya pueda determinar claramente que no he violado un derecho, ¿ya? Pero no te establecen en el término de 15 días, por ejemplo, en el término de 30 días contestará la demanda, si no contestación se te tendrá como negativa pura y simple de los hechos. No, no te dice. Por ejemplo, algo que me pasó, eh, nos notificaron con una acción de protección en contra de una de las empresas para la cual trabajo, ¿ya? Y cuando me pasaron la acción, obviamente, ¿no? Yo revisé, se pasó el correo respectivo y se les dijo que ya, o sea, está señalada para fecha de audiencia tal. Chévere. Deme esto, esto, esto que yo necesito para defender. Buenazo. 2 días antes de la audiencia me escribe, o nos escribe más bien a la oficina, uno de los abogados externos también que trabaja para esa empresa. Y nos dice, ¿qué fue la contestación? ¿Por qué no han hecho? Y tuvimos una reunión en la cual me tocó explicarle a mí, a un abogado de muchos años, por qué no me parecía correcto presentar una contestación a esa demanda. Porque era una demanda sin fundamento. O sea, al final, lo que yo fui a la audiencia es a pararme y decir, como era un privado, la carga de la prueba era de la persona accionante, a presentar un documento en copias certificadas y con eso ganamos la acción. No presenté contestación. Así, al final ustedes deben saber cuándo y cómo van a tener que presentar su defensa. En esta materia, al menos que es un poquito flexible, van a determinar cuándo es necesario hacer ciertas cosas, cuándo es necesario fundamentar de cierta manera, cuándo es necesario presentar cierta prueba, cuándo es necesario no presentar prueba y presentarle el día de la audiencia. Sí, al final el juez lo que tiene que valorar es la vulneración de derechos. Les insisto con eso. Váyanse siempre a la vulneración de derechos, no a nada que no tenga que ver con eso. ¿Ya? Ahora bien, hemos revisado las medidas o las normas comunes del debido proceso y empecemos con las medidas cautelares. Las medidas cautelares em, siempre, siempre traen algo de incertidumbre en varios aspectos, ¿sí? Vamos a tratar de revisar lo sustancial de la acción de las medidas cautelares para quitar estas dudas que ustedes puedan tener respecto a esta solicitud que se hace a un juez. Primero, ¿cuál es el objeto que tiene las medidas cautelares? Ustedes me van a decir, Carlos, deja de repetir lo mismo. Ya nos dijiste, ya está establecido en la ley, ya está establecido en la Constitución, ya está establecido en todo lado, que lo que buscan las acciones es la protección de derechos. Sí, pero esta tiene otra situación especial. Busca evitar, eh, primero, busca evitar, ya, y luego busca cesar. O sea, tiene dos funciones. Evito, es decir, yo veo que puede que exista vulneración de derechos o puede que esta acción por parte de una autoridad administrativa pueda generar esta vulneración de derechos y yo presento una solicitud de medidas cautelares. Ahora, esto es lógica. Les pregunto, pongamos los dos escenarios y así nunca se van a olvidar. Ya. Las acciones o las garantías jurisdiccionales están establecidas para declarar la vulneración de derechos y reparar, obviamente, esta vulneración de derechos. Ya, las medidas cautelares, les estoy diciendo que tienen dos funciones. Evitar primero y luego, si es que ya ha sido conculcado el derecho, cesar esa violación de derechos. Y dentro de las posibles tipos, digamos así, de medidas cautelares que yo puedo proponer, existen las autónomas y existen las conjuntas. Ahora, con este antecedente chiquito, ¿cuándo yo voy a presentar medidas cautelares autónomas y cuándo voy a presentar medidas cautelares conjuntas? A ver, alguien que no ha hablado mucho. Fernando Pozo.
La verdad, me quedé, sí, sí me dejó un poquito pensando porque no sé la respuesta, si te soy bien sincero. Ya, ok. No, no hay problema, ya lo revisamos. A ver, Michael Israel. O sea, las medidas cautelares autónomas es para evitar y las conjuntas es para cesar. Ya, exacto. Básicamente, las medidas cautelares autónomas me permiten evitar la vulneración de derechos, pero es por un tema de, a ver, si no me han vulnerado derechos, ya, si todavía no me han vulnerado derechos, ¿qué acción voy a proponer en conjunto si la acción tiene como objetivo determinar que ya me vulneraron los derechos? ¿Me entienden? O sea, no tendría sentido o no habría manera de que yo presente una acción de protección, por ejemplo, porque puede que existe una vulneración de derechos y conjuntamente presento una medida cautelar, ¿ya? Entonces, ahora lo van a tener todos claro. Yo presento una medida cautelar autónoma, una solicitud de medida cautelar autónoma cuando todavía no existe vulneración de derechos. ¿Por qué? El por qué es lo importante. Porque todavía no hay una acción que pueda reparar un derecho que no ha sido vulnerado. ¿Ya? Y voy a presentar una medida cautelar conjunta porque la vulneración que ha sido, la vulneración de derechos que ha ocurrido puede ser protegida a través de una acción, pero puede que en esa tramitación de la acción eh, siga existiendo vulneración de derechos. Entonces yo quiero cesar esa vulneración de derechos y luego ya declare la vulneración y mande todas las medidas necesarias para que ya no exista esta vulneración de derechos. ¿Ya? Ya. ¿Qué más vamos a buscar? Vamos a buscar con las medidas cautelares convencerle al juez. La solicitud de medidas cautelares creo que es el ejercicio más, uno de los ejercicios más fuertes de convencimiento al juez, porque yo tengo que demostrarle dos aspectos, independientemente de si sean conjuntas o autónomas. Siempre voy a tener que demostrar dos aspectos que están señalados en la mitad de la pantalla que ustedes están viendo. El periculum in mora y el fomus bonis juris. Ya, que se traducen como el peligro en la demora y la apariencia del buen derecho. ¿Qué les quiero decir con esto? ¿O qué le van a querer decir ustedes al juez cuando presenten una solicitud de medidas cautelares? Le van a decir, o le van a tratar de convencer de dos cosas. Primero, de que si no me da las medidas cautelares, rápido va a haber peligro para mis derechos, peligro en la demora. ¿Ya? Y luego que de la narración de que yo estoy haciendo, de esta narración, porque todavía no hay prueba para vulneración de derechos, ¿ya? De la simple narración existe la apariencia de buen derecho, es decir, de que usted a través de la aceptación de mi petición de medidas cautelares está actuando bien. ¿Ya? Ahora, yo le puedo convencer eso al juez, pero eso no significa que mañana en una acción de protección primero me dé las medidas cautelares, pero que me dé la acción de protección. Puede que sí, puede que no. Ya, no es prejuzgamiento. ¿Cuál es otra de las características importantes? Deben ser adecuadas a la violación que se pretende contrarrestar. No puedo presentar una solicitud de medidas cautelares. Se me ocurre porque mañana el municipio de Quito va a iniciar unos procesos de construcción cerca de donde yo vivo y obviamente yo estoy determinando que por ahí pasan caminos, por ahí establezco que está un terreno mío, por ahí establezco un montón de cosas que al final van a vulnerar mi derecho al buen vivir y a la recreación y tal, tal, tal. Ok, pero como medida cautelar voy a pedir que se suspenda de las funciones o cesen de las funciones al funcionario que emitió la orden para que inicie el proyecto. No tiene sentido, ¿no es cierto? No es adecuada la vulneración. Porque claro, ya te ceso, o sea, cesan las funciones, pero le reemplaza a otro y va a continuar con las operaciones. Ya tiene que ser adecuado lo que yo pido. ¿Cuándo proceden? Cuando los jueces tienen conocimiento de la violación de derechos. ¿Y cómo voy a convencerle al juez? A través de esto que habíamos hablado, del peligro en la demora y la apariencia de buen derecho. ¿Ya? En vía administrativa u ordinaria y en ejecución de órdenes judiciales no proceden las medidas cautelares. ¿Ya? Nosotros en vías ordinarias tenemos otro tipo de medidas cautelares. ¿Para qué me sirven las medidas cautelares en vía ordinaria? Por ejemplo, hablando de temas eh,
civiles o económicos o laborales, lo que ustedes gusten, para asegurar una deuda. Una medida cautelar puede ser, por ejemplo, una prohibición de enajenar. Sí, nosotros tenemos más bien eh, medidas reales y personales. Entonces, son otra idea, es otra manera o es otra la intención que tuvo el legislador cuando planteó la idea de medidas cautelares. Sí, entonces no se van a proponer en vía ordinaria o administrativa o cuando estoy presentando un proceso de ejecución. Ya, no voy a decir solicito que unas medidas cautelares porque así se paga más rápido la deuda que tengo. No tiene sentido. No existe vulneración de derechos. Es más, ya tienes ganada la sentencia, el proceso, lo único que estás haciendo en un proceso de ejecución es cobrar, por ejemplo. Sí, entonces no tiene sentido. No constituyen prejuzgamiento y esto es importante. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que ser siempre transparentes con sus clientes. ¿Sí? Cuando ustedes vayan a presentar una acción de protección con medidas cautelares y le convencen a su cliente, porque al final ellos son los que dan el ok, por más de que ustedes le digan esto no, esto sí, ellos son los que dicen sí. Y hay abogados que les dicen, ya nos dieron las medidas cautelares, entonces de ley nos dan, ganamos la acción. Y no constituyen prejuzgamiento. Puede que de la narración de los hechos, de la acción de protección, por ejemplo, se pueda determinar una posible vulneración de derechos. Y yo solicité mis medidas cautelares en un determinado tiempo, que se separen que se detenga la construcción hasta que se resuelva la acción de protección, por ejemplo. Ya, pero eso no significa que ya vas a ganar. Mañana puede que el juez determine que no existe violación de derechos y levantará las medidas cautelares y te negará la acción y podrá continuar. Sí, entonces no significa, insisto, que yo ya tengo la medida cautelar, que ya gané el proceso. Deben ser ordenadas de manera inmediata. Son con el habeas corpus la más rápida, porque se entiende o se entendería que existe un inminente riesgo, un inminente peligro de daño o vulneración de derechos. Siempre van a manejar ustedes el concepto de daño, siempre van a determinar que puede existir daño y vulneración de derechos para que pueda proceder una solicitud de medidas cautelares. ¿Sí? Entonces el juez lo que tiene que hacer es ordenar inmediatamente. La misma idea, lo que ya revisamos, las medidas cautelares, las acciones jurisdiccionales pueden ser presentadas de manera verbal o escrita. Eso ustedes van a ver que poco, al menos yo no he visto que se presente de manera oral. No sé cómo se hará la verdad el trámite, pero lo que tengo entendido es que tú dictas y eso pasa. Y se presenta y se notifica y ya, bueno, lo demás ya se manda escrito y todo lo que habíamos visto que debe reducirse a escrito. Algo importante, ¿por qué no son acciones las medidas cautelares? Porque no se resuelven en sentencia, ¿sí? Yo voy a tener una resolución de medidas cautelares, pero no voy a tener una sentencia de medidas cautelares. Ya, y esto constituye también que no voy a poder apelar de, de la resolución de las medidas cautelares. Entonces, si mañana me niegan las medidas cautelares, yo no puedo apelar, que tampoco tendría sentido. Siempre el derecho es lógico. Si yo estoy diciendo que ya mañana, vea, mañana ya empieza la construcción, la medida cautelar se supone que es rápida, deme porque ya va a empezar la construcción. Y en verdad, si de la narración de los hechos no se determina esta vulneración, esta posible vulneración de derechos, pues no te van a dar. Pero si vas después de 2 días, ya existe el derecho, ya se violentó. Entonces ya tendrías que presentar de otra manera, tal vez en conjunto con una garantía jurisdiccional. Em, Sin embargo, yo puedo revocar las medidas. Un caso es que me nieguen las medidas, la solicitud de medidas cautelares y el otro es que me acepten, ¿no es cierto? Entonces em, pueden estar vigentes esas medidas cautelares y yo puedo solicitar la revocatoria siempre y cuando ya se haya evitado esta vulneración de derechos o cuando ya se hayan interrumpido la vulneración de derechos. Recordemos que tienen dos campos de acción.
evitar y cesar. Entonces, si ya se ha dado esta interrupción o si ha dejado de, o se ha evitado ya el derecho, han cumplido su objetivo las medidas y puedo solicitar la revocatoria. Ya. De lo que sí puedo apelar es de esta resolución de la revocatoria. Entonces yo puedo decir, mire, señor juez, no revoque porque todavía existe la vulneración de derechos o porque todavía existe el peligro de la vulneración de derechos. Ya. Y algo que no puedo hacer, por último, aunque suene un poco ilógico, a veces sí te pasa por la cabeza, es presentar una medida cautelar en contra de otra medida cautelar. Porque claro, al final lo que busca la medida cautelar es evitar la vulneración de derechos y alguien por ahí puede decir, oigan, con esta medida cautelar pueden vulnerar mis derechos, entonces presento otra medida cautelar para que no se cumpla la medida cautelar. Sí, eso no es lógico, pero también es importante que ustedes lo tengan claro. Esto respecto a, a las, a las medidas cautelares. Denme un momentito, por favor. Ya, perdón. Em, Esto de las medidas cautelares lo pueden revisar, igual está en la ley de garantías jurisdiccionales. Y como les digo, utilicen el chat. Hoy, por ejemplo, me pidieron las sentencias, ya les envié. Y las personas que tal vez no estuvieron ya pueden revisar esas sentencias. Si tienen dudas, pues las conversamos acá. Ya. Algo que no me han preguntado y que a mí sí me genera duda, y yo en cambio yo les voy a preguntar, ¿cómo es rápida las medidas cautelares? Em, ¿El juez llama audiencia o no? A ver, en el chat. Cristian Chesa dice no. Ya. Cristian, tú nos dices no, nunca. ¿No es cierto? O es un no y puede ser sí, a veces. ¿Quién dice que sí llama a audiencia? A ver, Cristian dice que no. Y ahorita dice depende, creo. Ya, ¿quién dice que sí se debe llamar a audiencia? O otros dos piensan que depende. A ver, ¿qué dice? No sé. mm, Mercedes Campo Verde. Creo que no está. Buenas Mm, noches. Buenas noches, Mercedes. Cuenta. Yo creería que no, ya que dice que, bueno, solamente resuelve en este caso el juez y no habría una sentencia de por medio. Ya. Entonces tú también te mantienes con no. Alguien que Claro. dice que sí. Nadie. Entonces, para ustedes no se llama audiencia. Ya verán. Generalmente es no. La respuesta es no. O sea, como es algo que lo que se busca es rápido, se supone, y la idea obviamente que le hemos vendido a las personas es rápida la tramitación. En teoría se entendería que no, que el juez conoce y resuelve, pero sí puede de manera excepcional, o sea, no es lo regular, pero de manera excepcional sí puede el juez, obviamente justificando las razones, puede llamar a audiencia, ¿ya? Y no solamente para ordenar, para ordenar estas medidas, ¿sí? Sino para tal vez modificar, tal vez revisar
o en todo caso tal vez para revocar. Si yo solicito que se revoque, pues también el juez puede solicitar una audiencia y decir, oigan, a ver, vengan y veamos si en verdad ya ha cesado esta vulneración de derechos. ¿Ya? No es lo común y por eso mismo la ley te dice excepcionalmente, pero sí, sí podría. ¿Ya? Y ahí sí la respuesta que damos todos los abogados siempre, depende. Sí, depende del caso, pero que sepan que sí es posible. ¿Y por qué, hablando de la supervisión de medidas o la modificación, algo importante que no les he puesto aquí es que ustedes siempre que presenten unas medidas cautelares van a determinar un tiempo, ¿ya? Van a decir, la medida cautelar se presenta desde, o sea, solicito que se dicte desde este momento hasta que se tramite la causa, desde este momento hasta que se mueva eso que está causando los daños, desde este momento hasta, siempre va a haber un tiempo. Sí, sin esto se convertiría en una medida indefinida y eso no se puede dar. ¿Ok? Como les digo, todo lo que hemos revisado, los aspectos importantes, están dentro de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Y ahora sí, vamos con las acciones, como tal. Sí, como les decíamos, la acción, la solicitud de medidas cautelares no es una acción, ¿sí? Es una solicitud que se resuelve a través de una resolución. Las acciones sí se van a resolver a través de acción, de sentencia, ¿ya? ¿Y qué significa esto? Pues que van a hacer un proceso de conocimiento un poquito más fuerte y va a tener como resultado la posible declaración o no de la vulneración de un derecho. Tenemos varias acciones, ¿sí? Tenemos varias acciones. Detallemos las principales. Y estas acciones también pueden ser conocidas tanto, unas van a ser conocidas por los jueces de instancia o jueces ordinarios, que también se llaman jueces constitucionales cuando conocen garantías, y otras van a ser conocidas por la Corte Constitucional. Entonces, vamos en orden de las que aparecen en la Ley de Garantías Jurisdiccionales. La acción de protección, ¿quién conoce? ¿La Corte Constitucional o un juez de instancia? De instancia. Canción. Pues distancia. Ok, juez de protección. Luego, el habeas corpus, ¿conoce? De instancia. Igual, un juez de instancia. Ponele habeas corpus. Habeas data, Igual. habeas data, ok. Acceso a la información pública, También distancia. Instancia. Ujú. ya, instancia. La acción de incumplimiento, ¿quién la conoce? La Corte La corte. Constitucional. Y la acción por incumplimiento, Ese sí es de instancia. No, de igual manera la No, corte. 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 Ya, ok. Acción de y por incumplimiento. Ok. ¿Y cuál más conoce la Corte Constitucional? La De acción las extraordinaria de Acción protección. extraordinaria. acciones extraordinarias. Ya. Entonces, estas son las acciones que nosotros vamos a revisar. ¿Ok? La acción de protección, habeas corpus, habeas data, acceso a la información pública, acción por incumplimiento, acción de incumplimiento y la acción extraordinaria de protección. Sí lo tienen súper claro, pero igual. Las acciones, generalmente las acciones, las garantías las conocen los jueces de instancia y solo ciertas acciones las conocen la Corte Constitucional. Siempre las acciones que conozcan la Corte Constitucional van a tener un poquito más de, no sé, de requisitos, de admisibilidad. Ustedes ya conocen, la Corte es mucho más fuerte que presentar ante un juez de instancia. ¿Ya? Sabiendo quiénes conocen la acción, sabiendo qué es la legitimación activa, conociendo cuáles son los requisitos,
conociendo la diferencia y que las medidas cautelares no son unas solicitudes, podemos ya hablar de las garantías jurisdiccionales. Y empecemos por la más importante y la que es más usada, em, que es la acción de protección. Ya, la acción de protección está regulada tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Si ustedes revisan la Constitución, en el artículo, perdón, en el artículo 88, ustedes van a poder ver que se habla de la acción de protección. Y aquí, si nosotros revisamos, nos dice que tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución. ¿Ya? Entonces busca la protección de estos derechos. ¿Y cuando voy a interponer? Me dice a grosso modo cuando existe vulneración de derechos por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial contra políticas públicas cuando supongan la privación de goce de los derechos constitucionales y cuando la violación procede de una persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación o indefensión o discriminación. Entonces ya nos da una visión súper amplia de lo que es la acción de protección y que nosotros vamos a tratar de hacer a través de esta acción. Ya. Primero, nos dice que es el objeto, siempre. Siempre que ustedes revisen, lo primero que van a encontrar es el objeto de las acciones. ¿Y cuál ha sido el objeto de estas acciones? Un poquito más desglosado o mejor pormenorizado es lo que me dice el artículo 39. Recordemos que, como les dije, la acción de protección está regulada solamente por el artículo 39, que es del objeto, el artículo 40, que son los requisitos, el artículo 41, que es la procedencia, y el artículo 42, que es el que hablamos el día de ayer, sobre la improcedencia de la acción. Nada más. Tenemos estos artículos y se acabó, ¿ya? Pero aquí sí, en el artículo 39 me habla de amparo directo y eficaz. Y no solamente de los derechos de la Constitución, sino de los derechos internacionales sobre derechos humanos. Em, pero me pone una limitante, ¿ya? Y esta limitante es súper importante, que no estén amparados por las acciones de habeas corpus, acceso a la información, o sea, por las otras eh, garantías jurisdiccionales. ¿Y por qué es importante? Ya les voy a decir cuando revisemos las causas de improcedencia. Ahora, a más de los requisitos formales establecidos en el artículo 10, el legislador ha considerado necesario indicarles que existen otros requisitos, por llamarlos así, cuando yo pueda presentar la acción. Y me ha dicho el legislador que deben ser requisitos concurrentes, o sea, deben pasar todos al mismo tiempo. Ya, no puedo decir, sí existe vulneración de derecho, pero no ha sido presentada, no ha sido realizada por una autoridad pública no judicial, sino por una autoridad pública judicial. Entonces ya no estoy cumpliendo. O existe otro mecanismo judicial efectivo, pero yo quiero ir por la acción de protección porque también hay violación de derechos. Ya, no. Lo que me ha dicho el legislador es, a ver, vas a tener tres requisitos para los cuales, con los cuales tú vas a poder presentar una acción de protección. ¿Cuáles son? Primero, violación de derecho constitucional. Debe necesariamente existir la violación de derechos constitucionales con la limitación que ya me estableció el artículo anterior, ¿no es cierto? ¿Cuándo más? O sea, ¿cuál es el otro requisito que se debe cumplir? Que esta acción u omisión, ¿ya? Sea realizada por una autoridad pública no judicial. Esto nos limita un montón para cuando nosotros vemos vulneración de derechos dentro de un proceso judicial. ¿Ya? Pero no solo para autoridades, como recordemos que también las acciones pueden ser presentadas en contra de particulares, y eso ya vamos a ver cuándo. Y el más importante, cuando no existe otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado, para proteger el derecho violado. ¿Ya? Esto es importante, y esto ustedes, créanme que me van a agradecer cuando estén al frente de un juez y digan, ah, es cierto que el Carlos dijo esto, porque esto ya van a decirles de entrada.
Y las personas que ya han estado, tenido la posibilidad de estar en una audiencia de acción de protección, saben que una de las causales de improcedencia que manifiestan los jueces es que existe otra vía adecuada, que básicamente, generalmente, es presentar ante el contencioso administrativo. Ya, eso es lo que te van a decir muchos jueces. Entonces tú ya vas a saber cómo cortar eso. Ya. ¿Cuál es el otro artículo que me ha establecido el legislador? La legitimación pasiva. Ya, recordábamos cuando Erika nos decía actor y demandado, ya, pero les decía, está bien, o sea, la idea es esa, pero es quien tiene la facultad para, ¿sí? ¿Quién es la persona que va a poder realizar o que contra quién se va a poder realizar? Ya. Y nos ha dicho que la acción de protección procede contra todo acto u omisión. Acto primero, existe la acción de, no sé, una preventiva de sanción, puede ser. Ya. Existe la omisión, tal vez la falta de notificación. Ya. No solamente para actos también, sino para omisiones también. Que viole, pero esta acción tiene que violar derechos constitucionales. Ya. Tiene que menoscabarlos o tiene que anular su goce o ejercicio. No toda acción es susceptible de una acción de protección. Ya. Que no me notifiquen. Yo presenté 3 correos para notificaciones y me notifican a 2. ¿Creen que existe en realidad falta de vulneración al derecho de la defensa? No. Ya, ¿por qué, Dome? ¿Por qué no existe ahí vulneración? ¿Por qué no existe vulneración a la defensa? ¿Qué le dirías Dijo, como juez? ajá, dijo que había puesto 3 correos, ¿verdad? Ujú, Y solo se le cita 2. Eh, ujú. si yo pongo los 3 es que se lo podría citar a cualquiera de los 3, no precisamente a los 3. Entonces, si él les citó a 2, los notificó a 2, entonces es Exacto. igual estaría correcto. Ya, entonces, claro. De hecho, existe una sentencia de la Corte Constitucional que te dice que no existe vulneración al derecho a la defensa. Mejor dicho, que te dice que solo existe vulneración al derecho a la defensa cuando la imposibilidad de conocer de un hecho o de una acción es absoluta. O sea, cuando tú no pudiste de ninguna manera conocer la acción. Otra cosa es que te quieras aprovechar y quieras decir, yo puse 3 o a propósito puse un correo que no existe y luego voy y digo, vean, no me han notificado. Sí, como repito, no todas las acciones u omisiones por parte de las autoridades son susceptibles de acciones de protección. Pero no solamente contra eso, sino contra políticas públicas. ¿Ya? Recuerdan que nosotros hablábamos de las garantías primarias y les decía que una de las acciones o una de las consecuencias cuando se vulneran estas garantías es la aparición de las garantías secundarias, que en este caso es una acción de protección. Y ahí es donde se refleja. Cuando existe una política pública, ya sea nacional o local, ¿ya? Que conlleve el menoscabo del ejercicio de los derechos. También se lo puede presentar. ¿Cuándo más? Cuando exista acción o omisión de un prestador de servicio público, ¿ya? No necesariamente un funcionario, sino un prestador de servicio público. Y las personas naturales, y cuando sea un acto o omisión de personas naturales o jurídicas del sector privado, cuando al menos estén en alguno de estos casos. Presten servicios públicos propios o impropios, presten servicios públicos por delegación o concesión. Ustedes tuvieron, me parece, con la DOC Janet, sí, también. Algunos de ustedes tuvieron y ahí vieron las concesiones. Cuando provoque daño grave, también si tuvieron ambiental, tienen súper claro la calificación de daño grave. Eh, cuando la persona afectada se encuentra en estado de subordinación. Y este es importante, ¿ya? Porque nosotros, si vamos ligando todo lo que nos ha dicho la Constitución hasta este punto, yo lo que busco es primero la protección de derechos, como siempre, pero dentro de esos derechos tengo principios de aplicación, ¿ya? Y estos principios me hablan tal vez de una igualdad que no siempre que no siempre ocurre. Y hablando de esto, nosotros podemos encontrarnos siempre ante un poder, y este poder puede ser económico, social, cultural, religioso o de cualquier otro tipo. Entonces, en primer lugar, si yo quiero presentar la acción en contra de un particular, por ejemplo, aquí se me abre o se faculta
si es que yo demuestro que existe un poder o que yo me encuentro en un estado de subordinación con esta persona, ¿ya? Y ha existido, obviamente, las otras características que ya hemos mencionado, ¿ya? ¿Y cuándo más? Que también es amplio. Y se acuerdan que cuando vimos el artículo 11 yo les dije, el Estado lo que más busca proteger, o uno de los derechos que más le interesa proteger, es que no exista discriminación. Y eso lo refleja el legislador cuando te dice, va a proceder la acción, o no más, hay legitimación pasiva o procede la acción en contra, siempre que exista acto de discriminación cometido por cualquier persona. Es decir, nos abre una situación súper importante. Si ustedes tienen la oportunidad de revisar, por ejemplo, materias que hablen de discriminación, no sé, acoso laboral o se vayan por temas de salud pública o temas así donde se pueda determinar discriminación, se va a encontrar en donde más se presentan acciones de protección por esta facultad que nos ha determinado el legislador para presentar la acción contra todo acto discriminatorio. Sí, entonces este acto discriminatorio no necesariamente tiene que ser por una autoridad pública, sino contra cualquier persona que haya existido un acto un acto sancionatorio. Ya. Y llegamos a la parte de la acción de protección que causa más problemas, ¿sí? Que causa más problemas para las personas que estamos tal vez en este tipo de examen. Porque mañana les pueden poner una pregunta y les van a decir, em, pregunta 12, ¿cuáles son las causas de improcedencia de la acción? Pregunta 13, ¿cuáles son las causas de inadmisión de una acción de protección? Y ustedes revisan el artículo 42 y ven que todas son todo. Todas, al final, si no existe este desglose, serían tanto causas de improcedencia como causas de inadmisión, por el análisis que ya hicimos la clase pasada, ¿no es cierto? Que al principio me habla de la acción procede y luego me dice que será inadmisible, que declarará la inadmisión. Entonces, yo les compartí una sentencia el día de hoy y es un extracto de esa sentencia. Es justo lo que nos dice aquí, lo que está pegado. Y les voy a leer para que tengan idea de lo de básicamente lo que les dice la Corte Constitucional. Entonces, te dice, la verificación de las causales de improcedencia de las acciones de protección que están contenidas en el artículo 42, numerales al 5, requiere de una fuerte carga argumentativa que no puede satisfacerse en el primer acto procesal de admisión, pues supone que la jueza o juez constitucional, sin que haya mediado el trámite constitucional establecido para la sustanciación de garantías jurisdiccionales, audiencia, pruebas, documentos, informes, todo lo que tú quieras proponer, ¿ya? Ha formado debidamente su criterio para inadmitir a trámite una acción de protección basándose en una de las 5 primeras causales del artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Entonces, ¿qué les está diciendo esto? ¿Qué les dicen los jueces constitucionales? A ver, tú, juez, estás conociendo una acción de protección, no puedes inadmitir una acción, ¿sí? Por las causales del 1 al 5. ¿Y por qué no puedes? Porque estas causales necesitan de tu conocimiento para saber si en verdad proceden o no proceden, ¿ya? Como les había dicho, la inadmisión se hace en el primer auto interlocutorio. Yo inadmito y se acabó, con los efectos de la inadmisión, obviamente. Y yo declaro improcedente a través de sentencia. ¿No es cierto? Con los efectos también que tiene la sentencia. Entonces, empecemos por los que la Corte nos dice tácitamente que no necesitan carga argumentativa. Y si revisamos, nos vamos a dar cuenta del por qué nos dice esto la Corte Constitucional. La Corte Constitucional nos dice que de los primeros 5 no se pueden admitir porque el juez necesita, o sea, es necesario que el juez determine fundamentadamente el por qué. ¿Ya? Pero ¿por qué les deja fuera las 6 y las 7? Porque miren, va a ser, según el artículo 42, improcedente cuando, numeral 6, cuando se trate de providencias judiciales. ¿Qué carga argumentativa es necesaria para determinar que es una providencia? Ninguna, ¿cierto? Yo reviso, veo que es un auto interlocutorio, por ejemplo, puede ser.
un auto de inadmisión de prueba, se me ocurre ahorita. Y no necesito mayor carga. ¿Qué voy a decir como juez? Eh, es un auto, es una providencia judicial. Yo no tengo competencia y tampoco la acción de protección sirve para decisiones emitidas por autoridades públicas judiciales. Entonces, te inadmito. Ya, no existe mayor carga. No, no, porque en realidad puede existir violación de derechos, pero no es la vía. ¿Ya? ¿Y cuándo más? El numeral 7 cuando el acto o omisión emane del Consejo Nacional Electoral y pueda ser impugnado ante el TCE, ante el Tribunal Contencioso Electoral. De nuevo, la misma idea. Voy a revisar la acción y voy a ver que emane del Consejo Nacional Electoral. Entonces, no necesito mayor carga argumentativa. Con eso se acaba, ¿no es cierto? Con esta em, es suficiente la carga argumentativa que yo tengo para inadmitir. Caso contrario, vamos a ver las 5 primeras causales. Ya. Primero, no sé, a ver, ayúdenme a leer, por favor. ¿Quién no ha hablado? Abigail Aguilar, por favor. Sí, espérame un ratito. Lo que pasa es que se me sale la pantalla negra, por eso estoy en el celular, no abro la ley. Ya, no te preocupes. Esperemos la de Abigail. Ya, del 1 al 5, ¿verdad? Ya, vamos de uno por uno, ¿ya? Por Ajá. favor. Artículo 42. Improcedencia de la acción. La acción de protección de derechos no procede. Uno, cuando de los hechos no se desprenda que existe una violación de derechos constitucionales. Ya, gracias. Entonces, si ven que es diferente, ¿no es cierto? En el uno, yo como juez puedo revisar que es una providencia y en la otra, necesariamente tengo que revisar los hechos y el revisar los hechos me va a obligar a mí a tener un proceso de conocimiento. Entonces, en el primer auto interlocutorio es imposible que yo inadmita la acción porque de los hechos puede que se desprende vulneración de derechos. Es más, si nosotros ligamos al artículo 10 puede que de la narración de esos hechos, cuando calificó el juez, mismo la admitió a trámite, ¿sí? Entonces, hay la posibilidad y para declararla improcedente, deberá necesariamente fundamentar las razones. Vamos con el numeral 2. Ya. Numeral 2. Cuando los actos hayan sido revocados o extinguidos, salvo que de tales actos se deriven daños susceptibles de reparación. ¿Ya? Igual, súper claro. El juez, al conocer la acción, mm, va a determinar que existe la revocatoria o extinción de estos. Pero, ¿qué va a necesitar el juez? Conocer, ¿no es cierto? Si a mí me presentas la demanda y dices que hay vulneración de derechos, ven a la audiencia y dime que ya no existen esos hechos por los cuales se supone que están generando vulneración de derechos, o ya se revocó o la omisión en realidad no, ya fue subsanada y no existen daños pendientes, no existen daños que puedan ser susceptibles de reparación. Pero todo eso lo haré a través de un proceso de conocimiento y obviamente como juez determinando que lo que tú me argumentes para decirme que ya no existe la posibilidad de que haya sido extinguido esos actos sean suficientes. Ya, vamos con el número 3. Ya. 3. Cuando en la demanda exclusivamente se impugne la constitucionalidad o legalidad del acto u omisión que no conlleven la violación de derechos. Ya. Nosotros, como les habíamos dicho antes, la materia constitucional está súper ligada a administrativo. Y el problema surge cuando las personas que están haciendo administrativo se pasan a constitucional. No porque no sepan, sino porque obviamente la práctica te hace que digas cosas que generalmente no son. Por ejemplo, a mí lo que me pasa bastante es que estoy en una audiencia de laboral y hablo tal vez de alguna vulneración de derechos, cuando lo que tengo que hablar es de la defensa de la existencia o no del cumplimiento de obligaciones patronales, se me ocurre. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué pasa con este numeral 3? Yo puedo demandar o se puede determinar que lo que yo estoy buscando es que una ley sea inconstitucional.
que esta ley inconstitucional violó mis derechos, ¿ya? Entonces tendré que determinar y decirle al juez esto, porque puede generar confusión y puede determinarse que el juez, luego de escucharle, se dé cuenta que lo que en realidad busca es tal vez hacer que esa ley que está firme y vigente sea declarada inconstitucional, para lo cual no tiene competencia y por lo cual declarará improcedente la acción. Y también hablando de legalidad de actos, nosotros hablamos siempre, las personas que hacen administrativo, de ilegalidad y nulidad, ¿no es cierto? La ilegalidad del acto administrativo y la nulidad del acto administrativo. Si yo impugno la legalidad, no es sede constitucional. La legalidad es sede infraconstitucional y por lo tanto el juez declara improcedente la acción. Sí, son diferentes, son cosas diferentes y obviamente el juez primero tendrá que escuchar a las partes, llegar a convencimiento y, de ser el caso, declarar improcedente la acción. Vamos con la siguiente, por favor. 4. Cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial, salvo que se demuestre que la vía no fuera adecuada ni eficaz. Ya, esto es lo que yo les decía. Es la causa de improcedencia mm, que más les van a decir los jueces, ¿sí? Lo que les van a decir es que el acto administrativo puede ser impugnado en vía judicial a través del contencioso administrativo, pero me da una salvedad y me dice, salvo que se demuestre que la vía no fuera adecuada ni eficaz. Y esta causal de improcedencia ha sido tratada un montón de veces. ¿Por qué? Porque si este acto administrativo puede ser impugnado, significa que yo estoy hablando de legalidad, ya, en sede judicial. Y, y al hablar de protección de derechos, yo no estoy hablando de legalidad, sino de vulneración de derechos. Entonces, hay una sentencia, déjenme buscarles, esa sí no le tengo muy claro dónde está, no me acuerdo cuándo encontré, porque no la he podido encontrar, ya voy a buscar. Pero ahí los jueces de la Corte Constitucional, y a esto quería llegar, los jueces de la Corte Constitucional te hacen un análisis y te dicen, a ver, una cosa es que yo busque la protección de la vulneración de estos derechos y otra cosa es que yo busque la legalidad de un acto, la declaratoria de legalidad o nulidad de un acto. Entonces, cuando yo busque o mi acción se vaya a protección de derechos, la única acción o las únicas garantías que yo tengo son las garantías jurisdiccionales. ¿Ya? Entonces, lo que te dice y lo importante de esa sentencia y lo chévere de esa sentencia es que te va a determinar y te va a decir, tú me estás pidiendo y lo que quiso el legislador hacer con esta causal de improcedencia es decirte, tú me estás pidiendo la declaración de vulneración de un derecho, pero esta acción no la puede conocer este juez porque él no puede declarar la vulneración que puede ser protegida por otra acción constitucional. Entonces, la idea nunca fue mandarte a vía ordinaria, te fue decir, mañana la Abigail ve que ya salió la orden de excarcelación de su cliente, ¿no es cierto? Y ve que no le sacan. Entonces, Abigail dice, chuta, están vulnerando los derechos, presentemos una acción de protección, porque se olvidó eh, de que existe un habeas corpus, ¿no es cierto? Entonces va y presenta. Y obviamente existe una situación diferente por la cual, una acción diferente por la cual pueda ser impugnada esta vulneración de derechos. Pero si hablamos de legalidad, y ahí está la prolijidad de cómo nosotros planteamos la acción y cómo nuestra acción tiene que estar dirigida a la vulneración de derechos. Al principio, si yo les digo y les insisto esto, no van a decir, ¿por qué insistes tanto en esto? Pero cuando en la práctica se van a dar cuenta que cuando ustedes no hacen una acción de protección enfocada a vulneración de derechos, van a caer sin darse cuenta en legalidad, en un acto o determinar que un acto es ilegal. Perdón, que un acto es ilegal o que la situación debe ser nula. Entonces, ahí es donde ustedes van a tratar de determinar o la prolijidad se va a ver que siempre lleven la idea a vulneración de derechos. Siempre, siempre cuando presentan acciones.
Caso contrario, si están dentro de acciones dentro de sede administrativa, impugnaciones administrativas, obviamente sí, llévenlo a la ilegalidad del acto. Pero cuando hablen de garantías jurisdiccionales, siempre lleven a este convencimiento al juez de que es una vulneración de derechos. Y el quinto, por favor. Ya. Quinto, cuando la pretensión del accionante sea la declaración de un derecho. Ya. Y este es importante porque lo que buscamos a través de una acción de protección no es la declaratoria de derechos, sino la tutela de los derechos, ¿no es cierto? Que se me declare la vulneración de los derechos. Yo no busco a través de una acción de protección que me declaren ganador de un concurso, ¿no es cierto? Yo no busco a través de una acción de protección que me paguen lo que me deben. Ya, lo que yo busco es la declaración o la protección de los derechos. Entonces, obviamente, si yo lo que busco a través de la acción de protección es que mañana me declaren ganador del concurso o mañana me digan si tiene derecho a una reliquidación de haberes laborales o si esto del IES le corresponde la devolución de valores, eso no lo va a hacer y por lo tanto el juez obviamente tendrá que luego del conocimiento de la acción presentar o declararla improcedente. Y con esto cerramos la acción de protección y vamos a determinar ciertas particularidades. La acción de protección no es subsidiaria, no es residual. La acción no es residual, ya. A que muchos ya saben lo que es, pero bueno, la acción no quiere decir que yo tengo que agotar las vías administrativas cuando existe un acto administrativo que vulnera mis derechos, ya. ¿Qué quiero decir? Mañana tengo una sanción en un ministerio X y en vez de presentar, yo ya veo que existe una vulneración de derechos, no tengo que esperar a presentar el recurso de apelación o tal vez un extraordinario de revisión o tal vez que esté presentando una acción ante el contencioso administrativo. No, cuando existe la vulneración de derechos, la acción de protección es directa. O sea, el amparo tiene que ser directo. ¿Ya? ¿Cuál es otra particularidad? Es de conocimiento, no es declarativa. Ya, es tutelar. Yo voy a conocer la acción como juez y voy a determinar si tiene o no, si existe asidero para la declaración de la vulneración de derecho, más no para declarar, como ya habíamos dicho con los ejemplos, ¿sí? Esta parte es la que Iván nos decía al inicio, ¿no es cierto? Que hubo esta confusión y ya, perdón, que Juan me dijo que había esta confusión. No es indispensable la persona afectada en la audiencia, no lo es, ¿ya? Lo que busca de nuevo la acción de protección es determinar esta, esta vulneración de derechos y pues obviamente a través de una ratificación o de cualquier manera yo puedo actuar y si existe vulneración de derechos pues la tiene que declarar el juez. Y el juez debe conocer el fondo y luego señalar si existe un mecanismo adecuado o diferente. El juez, en teoría, y ustedes son los encargados de que se haga práctica, tienen que conocer el fondo de lo que están diciendo y luego determinar si existe improcedencia, cuál es la forma o cuál es la vía procedente para que pueda ser efectivo su goce de derechos. Sí, con esto terminamos la acción de protección y tendríamos que ver el resto de garantías jurisdiccionales que nos tocan para que luego pasen con Nico. Yo igual les voy a mandar un... Ya te doy la palabra, Abigail. Eh, Les voy a mandar la sentencia que hoy creo que es importante de la acción que es directa, que no es residual, porque esa les va a servir bastante también para cuando presenten acciones de protección. Y, y también vamos a tener un día para realizar un simulacro, un cuestionario respecto a lo que es garantías jurisdiccionales o con materia constitucional hasta donde vamos viendo en este momento. Sí, Abigail, dime. Ah, sí, era más bien una duda. Bueno, creo que sí es importante. No sé si es que vamos a tener clases todos los días o se va a mantener el tema de 3 días a la semana. La idea es todos los días, pero nosotros siempre tenemos abierto un calendario para eventualidades o para situaciones que puedan pasar para que al final no estar al apuro.
Entonces está hecho más o menos con una idea de tener 5 o 4 días a la semana. Sí, entonces puede que nosotros el día lunes ya terminemos constitucional, o yo vea que al ritmo en el que vamos, el día lunes ya terminemos constitucional. Entonces, en lugar de darles clases, tal vez les plantearía preguntas a través de un cuestionario para en la última clase reforzar lo que yo vea que están fallando o que no ha sido muy clara mi explicación. Sí, entonces es la idea tener clases todos los días. Y por alguna eventualidad, tal vez saltar a un día siguiente. Sí, dime dónde. Una pregunta, ¿cuál es de la sentencia de la que estábamos hablando que no se notificaba necesariamente a todos los lugares que se ponía en la Eh, demanda? no te escuché bien. Algo de notificación te escuché. Ajá, sí, Pero que cuál es la sentencia de la que estábamos hablando de la notificación, justo en el ejemplo que pusimos que no era necesario notificar a todos los correos. ya, no te dice así la Ajá, sentencia, pero es un ejemplo, sí, sí, pero ya te ajá, mando, ya les mando. ya, A ver, entonces sería la sentencia de cuando existe vulneración al derecho a la defensa, sí, ¿ya? eso. Y la sentencia de que la acción es directa, la acción de protección es directa y no residual, ¿ya? Esas dos tengo para mandarles. Déjenme buscarles. Hay un montón, ¿no? No solamente las que yo les mando, pero hay bastantes, pero las que yo ocupo les puedo compartir. Listo. Eso sería por el día de hoy, chicos. Muchas gracias. Carlos, disculpe, tengo una pregunta. Ya, dime, Michael. Bueno, a mí me habían dicho que la acción de protección no se podía presentar cuando era en materia laboral, pero no, no estoy muy seguro, pero te pregunto, ¿si vale o no? Mm, sí, tú puedes presentar en materia laboral. O sea, como les comentaba cuando me presenté con ustedes, yo hago constitucional y laboral. Y, por ejemplo, hace poquito presentamos una acción contra el Ministerio del Trabajo. Y sí, sí, sí procede. O Ya, sea, eso pero nomás, gracias. ¿cuál era la idea, Michael, de que te hayan dicho que no, tal vez en un contexto diferente no proceda? Pero ¿cuál era la idea? ¿O te dijeron, nunca en materia laboral procede una acción de protección? Sí, algo así me dijeron, como que en materia laboral no procesión de acción de protección. Algo así me estaban diciendo, por eso era la duda. No, sí, materia laboral es una de las que más debería proceder, porque laboral, ustedes tienen principios propios o principios peculiares y tienen derechos establecidos. Si revisan el artículo 326, por ejemplo, ahí están principios que son, que se van en contra incluso de lo que es contrato civil y toda la cosa. Entonces, no, sí, sí procede, sí procede. Tal vez en algún caso en particular te diría no, pero siempre depende de lo que quieras reclamar. Ya, listo, muchas gracias, Carlos. En cuanto voy a revisar lo que te dije y ya te hago la Ya, pregunta. claro, claro. Mándale al Listo, grupo para que todos tengan claro de lo que. ya, Ya, gracias. listo. Listo, chicos. Buenas noches, nos vemos mañana.